Vamos a ver las aplicaciones de las GIC. El día de hoy también vamos a ver notación BNF. Entonces, en este momento lo que nos están diciendo es simplemente que vamos a hacer la aplicación para representar elementos de los lenguajes de programación. Resulta de que nosotros hemos visto algo que se llama las expresiones regulares. Nosotros ya teníamos previamente definida una categoría, unas categorías, que en las expresiones regulares nosotros decíamos lo siguiente. Cuando definíamos enteros en las expresiones regulares, en las ER, nos salía algo de esta manera. Nos salía algo así, D con D asterisco. Eso era lo que nos salía, ¿cierto? Entonces, esto era lo que teníamos en expresiones regulares. ¿Qué teníamos? Teníamos una D con una D a la estrella. ¿Qué significaba? Que aquí había un ciclo y que esto era como una recursividad, ¿cierto? Que yo podía sacar muchos dígitos. O sea, que números como 798 podían salir de esa expresión regular. ¿Cómo podían salir? Ah, pues muy simple. Yo generaba 3 dígitos y desde ahí, ¿por qué? Porque el primer dígito sale de la primera D y estos 2 dígitos de acá sale de la expresión a la estrella, ¿cierto? Y previamente también habíamos dicho lo siguiente. Habíamos dicho que una D o un dígito, que la D representaba la categoría de los dígitos, se iba a definir como 0, 1, 2, 3, 4, o sea, era alguno de ellos. Un dígito era alguno de esos dígitos, o sea, yo podía reemplazar esa D que hay arriba con alguno de esos dígitos que hay abajo. Entonces, ¿qué pasa? Desde aquí empezamos las aplicaciones de la GIC. Esto era un contexto anterior, o sea que desde aquí empezamos las aplicaciones de las GIC. Vamos a definir esta categoría D, pero ya en la GIC. Recuerde que para yo poder definir la GIC, yo tenía unos conceptos. Primero, esta flechita que traducía se define como y tenía este palito derechito que significa una unión o una coma o una O en las expresiones regulares. Recuerda que yo les había dicho, esto significa aquí que hay dos caminos. El dígito se define como o se deriva como 0 o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 hasta 9. Entonces resulta que si yo quiero hacer la categoría de los enteros, entonces yo voy a definir esto como una E que define, mire la categoría de los enteros en las expresiones regulares. Entonces yo voy a hacer una E que define a una E con un dígito o un dígito. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo una GIC, ¿cierto? Una GIC en donde yo lo que estoy haciendo literalmente es haciendo esta misma recursividad que hay aquí, pero en tipo GIC. Estoy diciendo que esto se va a comportar como un ciclo. Yo puedo hacer este ciclo de esta manera o lo puedo hacer de esta otra. En este caso no tengo este problema, pero hay en otros casos que sí, perdón, son iguales. O sea, estas dos GIC que yo voy a plantear son iguales. La diferencia está en que la recursividad de este está por la izquierda y la recursividad de este está por la derecha, pero realmente es lo mismo. ¿Qué significa? Yo voy a tener aquí muchos dígitos y luego al finalizar puedo colocar un solo dígito y se acabó. Voy a dar un ejemplo. Desde aquí, desde esta GIC, puedo sacar el número 798. Voy a revisar. Recuerde que la GIC siempre debe iniciar por su símbolo inicial. En este caso, si voy a hacer un número entero, pues el símbolo inicial sería E. Entonces yo ya sé que debo iniciar por E, que se deriva como. Entonces yo ya sé, hay dos opciones. Puedo reemplazar a la E por estas dos cosas o por esta D. En este caso, como tengo 3 dígitos, no puedo simplemente decirle que es un dígito. Entonces voy a tener que sacar esta recursividad. E con D. Muy bien, Joan Sebastián. Entonces aquí dice, se deriva como. Entonces yo ya voy a decir, mire, yo ya tengo aquí la primera D, pero esta E la tengo que volver a reemplazar. Entonces yo vuelvo y reemplazo a esa D con esta ED. Entonces, esta D es la que me va a salir de esta E. Pero aquí atrásito yo ya tenía una D. ¿Por qué? Porque aquí ya venía una D que era esta que está aquí. Esa no se va a mover. ¿Listo?
Ahí ya cuántos dígitos tengo, ya he sacado 2 dígitos. Por lo tanto, para esta operación de aquí, yo me voy a llevar esto de acá y simplemente voy a reemplazar, ya tengo otra D. Entonces simplemente yo voy a reemplazar esta E que tengo por una D y terminé. Mírenla ahí. Entonces en este caso yo ya digo, bueno, yo ya sé que yo ya puedo derivar de aquí 3 dígitos. Entonces voy a empezar a reemplazar. Yo ya puedo decir, puedo empezar a reemplazar por donde yo quiera. Que esta D que está rojita va a ser ahora el 7, D. Y puedo decir que luego esta D que sigue va a ser el 9 y tengo esta D. Y luego lo voy a reemplazar por esa D que me falta, la voy a reemplazar por el 700, por el 8. Y ahí quedó. Entonces la conclusión es simple. Esta palabra sí puede ser derivada de la geek propuesta. ¿Listo? Entonces, de esta geek o de esta geek, sí sale esta palabra. ¿Quedó claro hasta aquí? Entonces, esas son las aplicaciones que vamos a ver. Entonces, resulta que esta geek ya nos está sirviendo para aceptar palabras que en este caso sería el valor de asignación de una palabra entera, ¿cierto? Entonces, el valor de asignación ya quedó claro. Vamos a hacer otra categoría. Voy a hacer una categoría, vamos a ver qué nos propone aquí el libro. Ah, mira, acá está, por ejemplo. Vamos a hacer el geek para los signos. Perfecto. Entonces resulta que esta es nuestra primera categoría, ¿cierto? Aquí la voy a señalar, es esta. Voy a colocar en negrita, ya tenemos estas 2 categorías, 1 y 2 categorías. Ahora, listo, continuamos. Vamos a hacer ahora la categoría para los números enteros con signo, que eso fue otra de las categorías que nosotros hicimos cuando estábamos en las expresiones relacionales. Enteros con signo. Entonces resulta de que a esta categoría la vamos a llamar categoría C. ¿Listo? Para que diga con signo. Entonces yo ya sé que el elemento inicial va a ser C. Voy a empezar con C, que deriva, eso sería mi categoría, la C va a traducir la categoría de enteros con signo. Y esta C vamos a pensar que puede tener. Resulta que un entero con signo es un entero que puede llevar positivo, negativo o simplemente no llevar signo. O sea, ¿qué puede ser? En las expresiones regulares nosotros teníamos más unido menos unido épsilon, ¿cierto? Aquí es igual. La diferencia es que esa unión se pasa ¿por qué? Por una O. Entonces tengo más, palito, menos, palito y un épsilon. Eso es todo. O sea, mire que no he dicho nada nuevo que ustedes puedan decir está muy difícil, porque realmente, porque realmente no es cierto. O sea, está fácil, mírenlo. Entonces aquí tengo que, esta no va a ser mi categoría, esta va a ser la categoría signo, porque estos son signos, todavía no estoy haciendo los enteros, apenas estoy haciendo los signos. Entonces resulta que yo tengo que definir, ahora sí, el entero con signo, porque esta categoría simplemente va a decir que estos son signos. Entonces yo voy a colocar acá, categoría signo va a ser el más, coma, el menos, coma, el épsilon. Esa es la categoría signo. Y esta categoría la vamos a definir con la S. ¿Listo? Entonces esta categoría signo pues tiene por dentro estas palabras, esa carita infeliz. Bueno, estas palabras, muy bien, pero la vamos a definir con la S. Entonces la S se define como más, menos y épsilon. Ahora sí voy a definir la categoría con signo. ¿Qué tengo? Pues simplemente es un entero y adelante le coloco un signo. O sea que la categoría entero con signo es una S con una I. Eso es todo. Miren que aquí esta categoría no tiene recursividad de nada, de nada. ¿Por qué no tiene recursividad? Pues porque simplemente escoger el símbolo, pues vamos a colocar un ejemplo, es simplemente colocar el número, luego escogimos el mismo ejemplo anterior y decirle, bueno, voy a colocarle un más aquí, ya tengo el signo. O sea, solamente escoger el entero, yo ya hice los enteros en la categoría anterior, mírenlo acá, aquí yo ya hice la categoría de enteros, yo ya la tengo. Si yo ya la tengo, lo único que hago es utilizar la categoría y pues como yo ya creé la categoría signos, también la utilizo. Entonces vamos a derivar. ¿Cómo empezamos? Empezamos con la C. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un entero con signo. O sea que en este caso la C sería mi símbolo inicial. Entonces la C
Vamos a derivar. ¿Qué podemos derivar de ahí? Podemos derivar la S y la E. No más, ahí no hay otra cosa. Ahora, yo puedo empezar a derivar por donde yo quiera, porque yo ya tengo aquí signo y E. Pues empecemos a derivar por signo. ¿Qué puedo hacer yo si quiero llegar a esta palabra? Pues el signo lo cambio simplemente por un más. Y me queda, muy bien, y me queda más E. Ahora, yo ya tengo todo esto derivado, pues yo lo voy a copiar, yo no me voy a quedar aquí haciendo lo mismo. Entonces yo ya sé que voy a copiar la E y que esta derivación aparece acá, ¿sí? Que es E, esto sería E más, ¿cierto? Voy a borrar esta derivación, ni siquiera la necesito. Esta E que está aquí, que voy a señalar en rojito, esta E que está aquí, que voy a señalar en rojito, deriva todo esto. Obviamente a todas tengo que colocarle el más, porque yo ya estoy haciendo la categoría con el más derivado. Entonces aquí yo ya lo derivé hace rato. Eso es todo. Entonces, ¿qué hice? Pues simplemente hice el mismo proceso de derivación, sino que pues tramposamente lo copié de aquí. Pero realmente es el mismo proceso, yo no he hecho nada diferente. Esto sigue siendo un entero y así se derivan los enteros. Y simplemente lo único que hice adelante pues fue colocarle el más. Eso fue todo, para poder que me saliera. Profe, es que yo quiero que sea negativo, yo quiero que no sea más sino menos. Pues simplemente le coloco el menos aquí y en vez de derivar de la S el más, pues derivo el menos. Y entonces quedaría el menos 798, ahí no habría problema. ¿Por qué no hay problema? Porque el signo me deja derivar eso o me deja derivar un épsilon para que no tenga signo. Eso es todo. Entonces, ahora vamos a hacer los geek para los identificadores del lenguaje Java. ¿Cómo así, profe? Pues los identificadores del lenguaje Java son las clases, el nombre de las clases, el nombre de los métodos, el nombre de las variables, el nombre de las constantes, nombre de procedimientos o nombre de funciones. A pesar de que hay que tener en claro dos cosas. Primero, los nombres de las variables tienen unas reglas programadas dentro de las estructuras de Java y la otra es el estándar que nos exigen. El estándar no está programado, el estándar es un estándar que nos exigen a nosotros como programadores para tener calidad en el código. Pero si usted no lo cumple, Java no le va a sacar un error por eso. Mientras que las reglas que vamos a aplicar ahorita son las reglas que están codificadas dentro de las expresiones o dentro de las GIC o su lenguaje en Java. Esto sí está codificado y lo pueden ir a ensayar. En Java no permite que el nombre o los identificadores que les acabo de nombrar, cuáles eran, empiecen por número. Ninguna clase, ningún método, ninguna variable en Java, en ningún identificador puede empezar por un dígito, jamás. O sea que si yo hiciera esto en expresión regular esto quedaría de la siguiente manera. La expresión regular esto quedaría así. En las clases puede iniciar con letra, unido con guión bajo, unido con símbolo de pesos. Esa es la única forma en que yo puedo hacer un identificador en Java. El primer carácter debe ser una letra, un guión bajo o un signo de pesos. Concatenado, o sea, después de la primera letra, yo ya no tengo problema con qué, con que salga un dígito o con que salga una letra o un guión bajo o un signo de pesos. Todo esto no importa cuántas veces se repita. Entonces, esta es la expresión regular que teníamos para los identificadores de Java. Esto es cierto. Sabe que en los identificadores de Java no me acepta ni un char, o sea, un numeral, no me acepta una arroba, no me acepta unas comillas, no me acepta otra cosa diferente a estos símbolos. Y aparte de eso, solo me aceptan letras y dígitos, mientras el dígito no sea en la primer carácter. Eso es todo lo que me acepta. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Que si yo voy a pasar esto ahora a Geek, entonces yo voy a tener que hacer una categoría que se llama identificadores. 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 Y la categoría de identificadores la vamos a determinar con una I mayúscula. Eso es una I mayúscula, para que no me lo confundan con el palito. Entonces la vamos a colocar aquí, vamos a especificar que es una I mayúscula. Yo sé que tiene tilde ya. Mayúscula. Muy bien, eso es una I mayúscula. Ahora, resulta que de aquí yo tengo algo que no he definido en la geek, que es la L, que es la letra. Entonces, para poder llegar a los identificadores, yo tengo que tener las letras, también debo derivarlas. Entonces, vamos a empezar con mi geek. Los identificadores se derivan ¿cómo? O sea, se pueden derivar o pueden contener ¿qué? Pilas con esto. Mi identificador puede llevar
inicialmente algo que puede ser una letra, un guión o un símbolo de peso y después puede seguir un dígito. O sea, que yo estoy aquí diciendo que esa I que está adelante, esta I que está aquí es el carácter inicial y de aquí para acá es el carácter final. Entonces yo puedo sacar muchos, pero esa I que voy a reemplazar es por el principio. Voy a tener esta, luego voy a tener la I con la L, o sea, también puede salir letras, pueden salir guión bajo, pueden salir y pueden salir y símbolo de pesos. Eso es lo que puede salir. O sea, yo tengo que puede salir esto, esto, esto y esto. Perfecto. Ahora, si yo quiero finalizar de las producciones o la recursividad, ¿con qué la termino para que me quede inicialmente? Primero, no la puedo terminar con un dígito, porque recuerden que el primer carácter no puede ser un dígito, entonces la puedo terminar con una letra, con un guión bajo o con un símbolo de pesos. Mire que yo aquí, no sé si ustedes me alcanzan a ver, lo voy a hacer más grande porque creo que estoy trabajando muy pequeño, como si ustedes estuvieran aquí conmigo. Entonces aquí lo que estoy haciendo es decirle, bien, mis identificadores pueden tener muchos dígitos, pero después de la primera letra, muchas letras, pero después de la primera letra, muchos guiones bajos, pero después de la primera letra y muchos símbolos de pesos. Pero para poder finalizar, sacar dígitos, letras, signo de pesos y guión bajo, debe finalizar al inicio, o sea, aquí yo puedo reemplazar con una letra D, o con un guión D, o con un signo de peso D. Entonces aquí aseguro que el dígito nunca salga antes. ¿Qué me falta por seguir derivando? Porque aquí hay una categoría que salió nueva. Esta categoría yo ya la tenía aquí atrás, que era la de dígitos. O sea que esta categoría, él viene y la utiliza desde aquí. Mira, aquí yo ya definí esta categoría. Está perfecto. Ahora, ¿qué pasa aquí? Como yo no he definido una, ¿cuál? La de letras, me toca definirla, porque yo no la he definido. ¿Y qué es una letra? Ah, pues resulta que en expresiones regulares las letras son A unido B, unido C, todas las letras hasta la Z. Si son mayúsculas, entonces unido A, B, C, C hasta la Z, minúscula. Entonces aquí me toca hacer lo mismo. Son A, B, C, y muchos cositos hasta la Z, ¿cierto? Luego también me toca hacer la A, la B, la C y muchos cositos hasta la Z. Entonces, esta es la categoría que yo tengo para esta letra. Con eso ya terminé la guía, que está completa, mírenla. Y que se deriva de esto y de eso. Entonces, yo aquí tranquilamente puedo decir qué palabras derivo. Claro que sí. Yo puedo aquí derivar palabras como esto, no, coloquémosle aquí como class, pero algo así, y puedo derivar un esto. Esto sería un identificador válido para Java, totalmente. Entonces, esto sería mi ejemplo. Entonces, en mi ejemplo, yo voy a derivar esta palabra y esto sería clave para Java. Entonces, vamos a derivar. Puedo derivar de esta geek esta palabra, vamos a ver si es válido. Entonces dice, yo voy a iniciar siempre con el que es la categoría inicial, que es la I. La I se deriva como. Entonces, mire que yo aquí, por primera vez en todos los ejemplos que he dado, no tengo solo una forma de recurso, pues una forma de salir. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea que aquí tengo 7 formas de salir. ¿Por dónde salgo es mi problema? Ahora, la situación que debo de tener en cuenta es una. Primero, resulta que la recursividad va hacia la izquierda. Como la recursividad va hacia la izquierda, yo debo iniciar con los caracteres de más a la izquierda. O sea, yo debería empezar con esto. ¿Por qué? Porque el próximo que derive, eso ya va a existir. Entonces yo voy a derivar primero y con esto. ¿Por qué lo debo derivar? ¿Verdad? ¿Por qué lo debo derivar así? Porque observen lo que va a pasar. Ahora voy a volver a tomar la I y la voy a derivar, porque esto no es una categoría, esto es una terminal, o sea, de ahí ya no puedo derivar nada. Entonces voy a coger esto y lo voy a colocar aquí. Voy a reemplazar solo la I. ¿Por qué la reemplazo? Como aquí sigue una letra, entonces la voy a reemplazar por IL. Entonces yo sé que aquí voy a colocar IL.
Entonces mire que aquí ya automáticamente el símbolo de peso quedó en la punta. Si la recursividad fuera al contrario, hubiera tenido que empezar por el símbolo de la derecha, pero como la recursividad de la geek está hacia la izquierda, a mí me toca, perdón, la recursividad de la geek está hacia la derecha, o sea, lo que quede atrás es la terminal, me toca obligatoriamente primero sacar estos términos de derecha a izquierda. Entonces resulta de que acá voy a volver a derivar. ¿Pero qué voy a volver a derivar? Voy a derivar solo la I, la L ya salió. ¿Sí? Entonces yo aquí ya puedo tranquilamente puedo decir que este es el numeral y que de esta letra puede salir una A minúscula. Mire, aquí yo ya puedo reemplazarla directamente, no lo voy a hacer todavía. Cuando yo ya reemplazo esta L, ¿qué tengo que reemplazar? Otra IL. Resulta que aquí dice que él derivó 3 letras y por último sacó, espérese que aquí se comió una cosita, muy bien, y por último sacó el guión bajo. Saqué esta IL, sacó simplemente el guión bajo y lo terminó. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente, como ya tenemos esta derivación y ya creo que está clara, simplemente voy a cambiar estas 3 letras por estas 3. Entonces yo sé que ya esta palabra sí me va a salir. Mírenla acá. Ahora vamos a hacer una cuarta geek, pero esta geek lo que nos dice, cuarto, es una geek para expresiones aritméticas. Entonces resulta que esta geek para expresiones aritméticas nos dice una cosa. Miren que hasta la categoría de identificadores veníamos trabajando solo con palabras. Por algo, los enteros son palabras. Los enteros con signos son palabras, los dígitos son palabras, las letras son palabras. Pero resulta que aquí ya llegamos a trabajar una geek, pero para una frase, porque es que una expresión aritmética tiene muchas palabras, puede tener variables, puede tener operadores, puede tener una cantidad, puede tener constantes internas. Entonces ya aquí estoy hablando de unas expresiones, o estoy hablando, cuando yo hablo de expresiones, estoy hablando ya de frases, de juntar palabras. Entonces observen lo que va a suceder. La guía que nos propone el libro es la siguiente. Yo voy a trabajar con la misma guía. Esta es la guía que nos propone la siguiente. ¿Qué significa? Las expresiones aritméticas las vamos a tratar como si fuera una X. Entonces, la categoría de expresiones aritméticas se va a llamar X. O sea, que mi símbolo inicial va a ser X. Si yo voy a derivar algo, tengo que iniciar por X. ¿Listo? Entonces, yo de aquí puedo derivar cosas como esto. Observen y verán. A más B por C. ¿Esto es una expresión aritmética? ¿Cierto que sí? Entonces, quiero saber si alguien puede expresar esto. Quiero que alguien derive esto. Muy bien, entonces ya podemos concluir que esta palabra o esta frase, porque ya no es una palabra, sí pertenece a la geek. Entonces mire que aquí, si yo hubiera hecho esto en expresiones regulares, no termino, porque eso es una expresión regular con recursividad. Mírenla aquí. Esta X en 3 categorías abajo vuelve y se repite. O sea que esto es recursividad inmensa. Y mire que aquí cómo salió de fácil. ¿Sí o no? Vieron que las geek son una herramienta oportuna y eficientes para trabajar las aplicaciones en frases de un lenguaje de programación. Mire que aquí, solo con el más y con el menos ya generamos una expresión aritmética. ¿Sí queda claro eso? Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a una cosa que se llama notación BNF. La notación BNF es muchísimo, en mi concepto, más fácil que la geek. O sea, son iguales. Si yo puedo hacer una cosa con BNF, la voy a hacer con geek. Sino que para la lectura de las personas es más fácil entender la notación BNF. Son muy pocos los que realmente me dicen, no, profe, yo entiendo la geek, la BNF no, pero la verdad es que ese es igualito. La notación BNF se usa para especificar las reglas de sintaxis de un lenguaje de programación. Es exactamente igual que una geek. Ahora quiero hacer como una pausa aquí, ¿sí? Muy importante. ¿Qué pasa? Cuando yo trabajo con la geek y la notación BNF, lo que sucede es una cosa. Estoy generando un lenguaje aceptado. Estoy generando unas reglas para un lenguaje. O sea, con estas reglas
crearon supuestamente el lenguaje Java. Con algunas otras crearon Python, con algunas otras crearon PHP, con algunas otras crearon JavaScript. Entonces, ¿qué sucede? A esta notación y a la notación de Git se le llama un metalenguaje. ¿Por qué se llama metalenguaje? Porque él genera lenguajes. Aquí yo no escribo un código fuente hecho en BNF, yo escribo un lenguaje de programación, le estoy dando las reglas para que él se me convierta en un lenguaje. Entonces dice, la notación BNF se usa para especificar las reglas de sintaxis. O sea, ya en este momento estamos hablando de la sintaxis, que significa las frases válidas de un lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque las palabras ya las aceptamos. Entonces lo único que yo voy a hacer es ordenar en dónde van a quedar mis palabras, ¿sí? Esta palabra que es un tipo de dato tiene que ir aquí. Esta palabra que es un identificador tiene que ir aquí. Esta palabra que es un terminal tiene que ir aquí. Lo único que yo estoy haciendo es darle un orden. La idea de esto es que ustedes sepan que ya tenemos unos metasímbolos para esta notación y son estos. Se define como la O no ha cambiado. Esto es para delimitar categorías, el ítem opcional y las comillas dobles para delimitar terminales de un solo carácter, pilas. Delimitar terminales de un solo carácter. Eso tiene un objetivo, pero quiero hacer énfasis en eso. Entonces, ahora sí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a definir categorías del BNF. Primera categoría que vamos a definir. Vamos a definir los dígitos. Dígito. Resulta de que, ¿qué nos está diciendo los metasímbolos? Los metasímbolos me dicen, vean, yo definí por aquí en las aplicaciones de la GIC algo que se llamaba dígito y la trabajé como una D, ¿cierto? Esto fue lo que yo hice. Esto es en GIC. Esto fue en GIC. En GIC es esto. Entonces, en notación BNF, simplemente voy a completar la palabra. Ya no se va a llamar D, se va a llamar dígito, ¿sí? Entonces, perdón, me olvidó la palabra. Ya, gracias. Un dígito se define como, esa es la palabra. Entonces, en vez de esta flechita, vamos a trabajar con este dos puntos igual. ¿Cómo se define? Pues así, de la misma forma. La diferencia está en que, recuerden que aquí, en el metasímbolo decía, las comillas se utilizan para delimitar terminales de un solo carácter. Esto que hay aquí es un solo carácter, o sea que me toca colocarle, comillas. ¿Listo? Entonces aquí tengo primera categoría que aquí está en Geek y aquí está en BNF. Si yo la miro, pues léxica, pues mnemotécnicamente es más fácil entender esto. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que dígito, acá estoy completando la categoría, es una categoría y se define como esto. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora, ¿qué categoría teníamos? Siguiente teníamos los enteros sin signos, simplemente los enteros, perdón. Entonces aquí viene el entero. ¿Qué es un entero? Un entero se define como. Entonces vamos a sugerir acá si siguen los enteros para estar muy igualitos al libro. Perfecto. Entonces dice que los enteros se definen como. Voy a volver a subir. ¿Listo? Resulta que nosotros acá en la categoría hemos definido los enteros de esta manera. Yo voy a asumir este de acá, que es el mismo. Hagámoslo acá, no hay problema. Entonces voy a asumir los enteros de esta manera. Me vengo para acá. Mire que yo estoy haciendo lo mismo que hice con la Geek. Yo no tengo inconveniente con eso. Sí, yo hice exactamente lo mismo. Miren y verán. Esta es la categoría Geek, ¿cierto? En la Geek esto es lo que se trabaja. Pero resulta que acá, pues yo tengo exactamente lo mismo. ¿Quién es esto? Esto es un entero. Entonces, donde esté esto, yo le voy a colocar entero. Simplemente, control C. Entonces tengo esto entero y donde está esta D, pues ya dijimos que la D iba a ser dígito, entonces pues yo simplemente le voy a decir D. Yo no he hecho nada nuevo, estoy diciendo un entero se define como un entero dígito o un dígito, ¿sí? Eso es todo lo que estoy diciendo, o sea, sigue siendo la misma geek. Categoría número 3.
¿Qué seguía después de eso? Creo que eran los enteros con signo, ¿cierto? Sí, señor, enteros con signo. Me voy a ir para arriba nuevamente. Nosotros ya hicimos eso, yo no me voy a poner a perder trabajo. Entonces, pues yo ya hice esta categoría, mire lo que dijo. Dijo esto. La derivación es exactamente la misma porque yo no he cambiado nada. Entonces dice lo siguiente, vea, usted lo que hizo, profe, fue tener esto, los enteros con signos, se van a llamar C, ¿cierto? Y dijo que los signos iban a tener esto, y dijo que esta es la categoría de los signos y esto es. Bueno, entonces vamos a hacer, primero, para poder hacer esta categoría me toca definir los signos. Y entonces la categoría de los signos quedó de esta manera. Muy bien. Entonces aquí simplemente voy a generar la categoría signo. Pues creo que no es algo raro, signo. Lo cierro. Ay. Signo se define como, en vez de pues la flechita, ¿cierto? O sea que borro esta flechita, pues se define como es un símbolo que debe llevar las comillas, porque es un símbolo solito. O sea, lo que estoy haciendo referencia es que esto es un épsilon. Bien, aquí es donde entra el símbolo opcional. Pilas con esto. Resulta que en las BNFs hay dos diferencias entre la GIC y una BNF. Primera, la diferencia ya la hemos notado y es de que todos los no terminales pues llevan esos cositos para decir que son categorías, ¿cierto? Y que sus símbolos pues si son individuales llevan las comillas. Esas son cosas propias de la BNF. Segundo, en la BNF, a diferencia de la GIC, no puede llevar épsilon. O sea, esto, baila. Entonces eso no puede ir. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? La categoría opcional me permite trabajar con los épsilos que yo coloqué en la GIC. Entonces a mí me toca, ya les voy a mostrar. Yo ya hice esto, me falta tener en cuenta este épsilon. Ahora voy a definir esta categoría. Esta categoría es la CE. Entonces acá lo que voy a hacer es esto. Esto se llama entero con signo. Entero con signo. O sea, yo no he hecho sino colocarle nombres a todo lo que ya había hecho. Entero con signo es se define como. ¿Cómo se define? Como signo. Ah, yo ya tengo eso, véalo acá. Como el signo. Y como un entero. Ah, yo también tengo esa categoría ya lista. Entonces acá tengo, vean. Yo no hice nada, solo estoy colocando ahora. Resulta que aquí había un épsilon. Lo que significaba ese épsilon era que el signo podía salir o no podía salir. ¿Quién reemplaza eso? Pues los opcionales. En los opcionales, pues la opción es de que aparece un más, aparece un menos o no aparece. Porque a este ítem que yo acabé de colocar, se le dice lo que acabé de colocar con azulito. Cuando lleva los corchetes, esto se llama categoría opcional. Lo que significa es, puede salir o no puede salir. Entonces ahí yo ya reemplazo el épsilon que sí llevaba la categoría de la GIC. Si ustedes se dan cuenta, mírenlo acá. Esta era la categoría como estaba. Esta era la categoría como estaba. Estaba más, menos y un épsilon. O sea que aquí podría haber salido un épsilon y simplemente salió un entero. Yo hice exactamente lo mismo. Simplemente que como yo no puedo en la categoría BNF, no puede aparecer explícitamente el épsilon, no puede aparecer el épsilon. Entonces yo lo único que hice fue que a esta categoría signo le coloqué los dos corchetes y lo volví opcional. O sea, puede que lo utilice, puede que no lo utilice. ¿Queda claro eso? La categoría número 5 se va a llamar identificadores. ¿Sí? Identificador. Eso es lo que se va a llamar. Entonces, un identificador se define como. ¿Cómo se define un identificador? Pues según nuestra GIC, que era esto, obsérvenlo. Esta era nuestra GIC. Según nuestra GIC, un identificador se define así. Mírenlo acá. Entonces, yo voy a copiar igual para que ustedes vean que yo no he hecho nada raro. Nada raro. Lo único que estoy haciendo es reemplazando. Donde está la I, coloco la categoría que llamamos identificador. O sea, esto sería, ay, no quiere coger, perdón. Esto sería así, control C. Entonces, en vez de tener esta I, voy a trabajar con identificador. Donde aparezca la I, voy a colocar identificador. ¿Sabe qué traduce? Dígito, perfecto. Y yo ya lo tengo por aquí, o sea que yo simplemente coloco esto que hay aquí y digo, vea, en vez de esta E, pues coloco dígito. ¿Dónde más aparece? No aparece en ninguna otra parte de acá. Perfecto, no hay problema. ¿Dónde aparece esa letra?
Letra ya la definimos, no hemos definido letra, paila. O sea que aquí tenemos que crear la categoría llamada letra, porque no la hemos definido. Entonces ya sé que por aquí la tengo que crear obligatoriamente, ¿cierto? Listo, ya tengo letra para crear, se define como, y ahorita la creamos. Luego, este que es un guión bajo, ¿es una categoría? No es una categoría, entonces tengo que colocarlo entre comillas simples. ¿Por qué? Para que no se me vaya a confundir con alguna otra cosa. Si yo necesito colocar el identificador y comillas, quiere decir que aquí esto también va entre comillas y letra, esa L se me convierte en una categoría. Entonces acá letra y todo lo otro va entre comillas simples. O sea, mire que yo no hice nada nuevo, lo único que hice fue simplemente colocarle el nombre completo. Entonces es más fácil verlo así, porque yo ya no me pierdo qué será la C, qué será la S, qué será el no. Entero con signo se define como un signo entero. Ahora identificador, espérame. Un identificador se define como identificador dígito, identificador letra, identificador guión bajo, identificador signo de pesos. Y también puede ser una letra, un guión bajo, un signo de pesos y se acabó. Ahora tengo que definir la letra. Ah, pues yo ya la había definido acá. Mírenla aquí. Entonces, me voy a llevar esto porque es más fácil y le voy a decir, se define como A, B, B, C, y aquí muchos, Pues yo no he hecho nada nuevo. Si usted sabe generar una geek, usted sabe generar una BNF. Por eso era mi afán de que ustedes estudiaran ese taller, al menos para que vieran cómo se derivaban las geek. Era supremamente importante. Ahora nos vamos a ir para el séptimo. En el séptimo se supone que estábamos con las expresiones aritméticas, ¿cierto? Pero realmente el libro nos sugiere otra cosa diferente, nos sugiere, bien, antes de hacer eso, necesitamos obligatoriamente hacer esto. Nos sugiere hacer sentencias y lista de sentencias. Muy bien. Entonces vámonos para acá. Antes de hacer esto voy a explicar un tema. Quiero que por favor me coloquen mucho cuidado en lo que voy a explicar. Resulta, acontece que yo requiero saber, para poder generar las reglas de un lenguaje, yo requiero saber el lenguaje de que está compuesto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, ¿de qué está compuesto un lenguaje? Resulta que un lenguaje en Java, public, class, ese public siempre se va a colocar mayúscula. Esto sería nombre de clase o identificador de clase más bien, y de clase, es el nombre de la clase. Démosle el nombre aquí para que ustedes no piensen que ella. Luego aquí sigue Jams, luego aquí sigue public, static, void main, aquí viene string, Java, aquí. ¿Qué hay aquí? Quiero saber que alguien me quiera decir. Generalmente, incluso aquí mismo, pero lo voy a dejar acá. ¿Qué se colocan aquí? ¿Qué hay acá? Cuando aquí yo ya digo, bueno, voy a cerrar llave. ¿Por qué? Pues porque yo ya hice aquí todo. ¿Qué hay acá dentro en el main? ¿Qué debería de haber en el main acá? ¿Qué debo de colocar ahí? Entonces yo aquí lo que tengo realmente es una lista de sentencias. ¿Sí? ¿Dónde se genera esa lista de sentencias? Esta lista de sentencias se generan dentro de este bloque de sentencias. Por eso las llaves de abrir y las llaves de cerrar, dentro de las llaves siempre va a haber una lista de sentencias. Vuelvo y explico. Pero algún if, ¿sí? ¿Qué hay realmente? ¿Qué coloco yo? ¿Qué hay acá? Observen el if. Yo tengo aquí un if, ¿sí? Sí lo ven bien bonito. Además, ustedes ya lo copian muy bonito así. Ustedes dicen, uy, no, es que yo ya soy muy bueno escribiendo esto. ¿Qué hay aquí? Pues aquí puede haber cualquier cosa. O sea que nuevamente hay una lista de sentencias. La lista de sentencias es cuando yo dentro de esas sentencias puedo colocar if. Yo dentro de eso if puedo colocar ciclos. Sí. ¿Puedo colocar decisiones? Sí. ¿Puedo colocar declaración de variable? Sí. ¿Puedo llamar métodos? ¿Puedo llamar funciones? Sí. Entonces, todas esas listas de sentencias, ¿puedo asignar valores? Sí. Entonces, toda esa lista de sentencias es lo que va dentro del bloque de sentencias. Mire, ¿y qué es un bloque de sentencias? Un bloque de sentencias es un símbolo de abrir, un símbolo de cerrar. Son bloques de sentencias.
¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que cada bloque de sentencias pues va a tener una lista de sentencias y esto es otra categoría que yo debo crear. Ahora, ya expliqué este tema, me vengo para acá. Resulta de que yo aquí en el punto 7 voy a generar una lista de sentencias. Entonces yo voy a decir qué es una sentencia y qué es una lista de sentencias. Entonces, ¿qué es una sentencia? ¿Qué puede ser una sentencia? Primero con mayúscula. Mire que yo todas las he colocado sentencia, las he colocado con mayúscula. Pilas con eso. Se deriva como, o sea, ¿qué es una sentencia? ¿Qué puede ser una sentencia? Entonces yo puedo decir, una sentencia puede ser una sentencia for. ¿Sí o no? Que yo puedo tener una sentencia for. O sea, ¿qué es una sentencia? Es una frase, es la declaración de for. Perfecto. O puedo tener una sentencia while, una sentencia while, ¿sí o no? También, eso es bueno. Me faltan las categorías. Puedo tener declaraciones de variables, ¿cierto que sí? Entonces, puedo tener declaraciones de variables. Declaración, es más, esto sería declaraciones variable. Declaraciones de variable. Listo. Puedo tener, ¿qué más puedo tener? Expresiones aritméticas. Entonces yo puedo tener aquí una expresión aritmética. Entonces expresión aritmética. Muy bien. ¿Qué más puedo tener? Puedo tener una expresión de asignación, ¿cierto? Sentencia de asignación, no importa, como la quieran llamar. Puede ser una sentencia de asignación, sentencia de asignación. Una sentencia de asignación, perfecto. Pues yo creo que aquí hay muchas cosas que no me acuerdo en este momento. Entonces, cuando yo diga sentencia, yo esa sentencia la puedo colocar como una sentencia for, una sentencia while, una declaración de decisiones. Vean, me faltó la sentencia if, me faltó una cantidad de cosas, invocación, llamado a métodos. O sea, todo eso son sentencias que deberían de ir acá. Ahora, resulta que estoy hablando de que una sentencia es una sentencia for, una sentencia es una sentencia while, una sentencia es una declaración de variable. Pero entonces cuando yo tengo una lista de sentencias, ¿qué pasa? Voy a crear una categoría para la recursividad de eso. ¿Qué significa? Esa categoría se va a llamar lista de sentencias. Y esa lista de sentencias se define como, ¿cómo se define? Mire, igualito a lo que tenemos acá. Se define como este entero, ¿dónde está? ¿En dónde está? ¿Dónde está? Voy a quitar esto que ya no lo necesito. Ya no necesito esto porque ustedes ya lo entendieron. Acá están mis categorías junticas para poderlas tener todas junticas y ustedes lo puedan ver. Voy a tener esto. Esto se llama una categoría de recursividad, ¿sí? Entonces yo voy a hacer esto. ¿Qué tengo? Tengo que una lista de sentencias puede ser una sentencia, ¿cierto? Puede ser una sentencia, esta sentencia no puede ser porque no tiene mayúscula, ahora sí. Puede ser una sentencia, perdón, o una lista con una lista de sentencias. O sea, estoy haciendo mi recursividad, una lista de sentencias, muy bien, o una sentencia. Mire que es exactamente igual a lo que yo tenía en el entero, que ustedes ya lo aprendieron. Mire, yo tengo acá entero, entero, dígito y dígito, lo mismo, solo que aquí pues yo coloqué el entero acá atrás o acá adelante. O sea, yo coloco este entero aquí atrás, que es exactamente lo mismo. Simplemente estoy haciendo lo mismo que acá. Tengo un dígito y un entero y un dígito. Acá tengo lista de sentencias, sentencia, lista de sentencias o sentencia. O sea, yo acá con esta de acá, con este parámetro, con este factor que tengo acá, estoy haciendo la recursividad. Es como si yo colocara sentencias a la estrella. ¿Por qué? Porque él va a sacar muchas sentencias de ahí. Usted necesita una sentencia, pues simplemente le dice lista de sentencias y coge una. Pero si necesita dos, tiene que darle dos veces a esto. Si necesita tres sentencias, vuelve y le da. Entonces aquí estoy haciendo la recursividad de esto. ¿Queda claro hasta aquí? ¿Queda claro hasta aquí cómo hice y por qué la lista de sentencias viene en recursividad? Porque yo puedo tener una sentencia, entonces yo tengo que definir, bueno, ¿qué es una sentencia? Como yo hice ahorita, ¿qué es un entero? Pues un entero está acá. Listo, ¿qué es un dígito? Es esto. Entonces yo ya vengo y hago la recursividad. ¿Aquí qué hago? Digo, ¿qué es una sentencia? Uy, yo tengo muchas sentencias.
Una sentencia puede ser un for, puede ser un if, puede ser un para, puede ser un mientras, puede ser una decisión, un llamado a un método, una declaración de variable. O sea, yo tengo muchas sentencias. Entonces yo tengo que decirle qué es una sentencia. Una sentencia puede ser esto, 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 esto. Listo. Ahora, una lista de sentencias, escoja todas esas sentencias y mire a ver si necesita 5. Entonces, si usted necesita 5, puede colocar acá un for, un I, lo que sea, y así sucesivamente. Yo puedo tener lista de sentencias y anidar lista de sentencias, no tengo problema. Mientras haya un bloque de sentencias, que eso todavía no lo hemos visto. Bueno, muchachos, yo había dicho previamente, cuando inicié clase, de que las BNF y la GEEK servían tanto para aceptar aspectos léxicos como aspectos sintácticos. O sea que yo puedo generar una BNF desde cero, o sea, aceptando palabras ahí mismo. O puedo generar una sentencia, que es lo que a ustedes les va a pasar con el analizador léxico en compiladores, en donde ustedes ya previamente han aceptado las palabras, o sea, ya han aceptado el léxico y tienen que partir desde ahí. Entonces yo voy a hacer dos casos de sentencia for, ¿sí? Perdón. Uno, cuando usted directamente acepta las palabras en la BNF, y el segundo es cuando ya hay previamente definido un analizador léxico, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas hay dos tipos de BNF en este caso. Yo voy a hacer los dos para que ustedes tengan en cuenta que cualquiera de los dos funciona, pero que en su proyecto ustedes deben de partir como en el segundo caso, porque ustedes ya tienen previamente el analizador léxico. Que sea más fácil o más difícil es independiente. El problema es que ustedes ya hicieron un analizador léxico y eso lo van a tener que hacer en compiladores cuando ustedes van a codificar su analizador sintáctico. Entonces yo voy a partir para mostrarles las dos cosas. Y antes de partir, a mí me toca explicarles a ustedes qué es una sentencia for, ¿sí? Entonces, ¿qué es una sentencia for? Una sentencia for tiene aquí, primero, declaraciones de variables o inicializaciones de variables. Eso es lo que realmente lleva un for. Profe, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Pues muy simple, voy a hacer un paralelo. ¿Qué es esto? Pues la palabra for lleva, puede estar escrita de la siguiente manera, entero i igual a 0, ¿cierto? Y aquí tener un poco de cosas, eso es lo que estoy diciendo. Como también puede llevar lo siguiente, puede llevar esto, puede ser for y quitar simplemente esto y dejarlo solo como una inicialización. Entonces lo que yo estoy haciendo referencia aquí es que el primer espacio del punto y coma puede ser una declaración de variable con su inicialización o inicializaciones de variables. O sea, pueden ser cualquiera de las dos. ¿Queda claro? Muy bien. Segundo, en esta parte va algo que se llama condiciones. Entonces aquí vienen las condiciones. ¿Qué son las condiciones? Puede ser A mayor que B, o pueden ser condiciones lógicas, es decir, y B es mayor que D, no sé, pues por decir algo. Entonces, esto se llaman condiciones. Luego, ¿qué sigue? Punto y coma. Vamos a tener algo que se llama incrementos o decrementos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tener. Entonces, mire que, ¿y qué más tenemos? Tenemos una llave de abrir, una llave de cerrar, y adentro, ¿qué hay de esto? Pues adentro puede ir cualquier cosa, pero realmente lo que hay es una lista de sentencias. Porque yo aquí, pues, ¿qué puede haber? Puede ir más, y J, bueno, una cantidad. Entonces, yo necesito que ustedes tengan claro que cuando yo escribo un for, en Java, esto es lo que está sucediendo. Cuando yo escribo un for de Java, esto es lo que sucede. Hasta aquí vamos claro de cómo funciona un for, o bueno, cómo funciona, no, cómo se escribe un for en Java. Esto es así, simplemente. Cuando yo ya tengo esto claro, ahora sí me voy a venir aquí a hacer mis categorías en BNF. ¿Qué tengo? Primera situación. Vamos a colocar primero. Primero, voy a hacer como si no existiera el analizador léxico. Entonces yo simplemente voy a decirle, va primero la palabra reservada for, paréntesis de abrir, pilas con esto. Esto es una palabra completa, mientras que esto es un símbolo individual. O sea que yo no puedo hacer for
¿Por qué? Porque esto es una palabra completa, esto no es un terminal individual. Entonces acá simplemente yo sé que esto es un aspecto léxico que tengo que aceptar tal cual, pero acá esto es otra categoría diferente en donde yo digo, esto sí es individual porque es el símbolo de abrir para este parte. Entonces yo aquí tengo una palabra léxica y otra, por eso es que generalmente se hace esto, porque cuando son palabras o cosas más de dos dígitos uno lo entiende, pero cuando es una, no sabes a dónde va. Entonces aquí dice for, abro paréntesis y aquí viene la primera categoría. La primera categoría me dice que se llama declaraciones de variables o inicializaciones de variables. Yo voy a colocarle un nombre cualquiera, coloquémosle gestión de variables, porque realmente yo no sé qué viene ahí, entonces lo voy a dejar así. Luego viene punto y coma, que es un terminal. Luego sigue una categoría que se llama condición. Como se llama esa gestión de variables, no tiene problema. Yo le coloqué así, es como porque no tengo más que colocarle. Entonces, condición, si tienen otro nombre mejor, aceptado. Punto y coma. Y luego viene el incremento-decremento. Entonces, yo voy a colocar aquí categoría incremento, incremento o decremento. Porque yo no sé qué sigue. Luego sigue simplemente paréntesis y finalicé, perdón. Luego sigue llaves de abrir, luego sigue una categoría llamada lista de sentencias, lista de sentencias, y luego llaves de cerrar. Y finalicé. Eso es mi frase, hasta aquí. Si yo pido una BNF, esto sería mi frase, ¿cierto? Porque yo solo les pedí esto que hay acá. Ahora, como yo estoy haciendo, pilas con esto, lo que yo estoy haciendo aquí es como si el analizador léxico no existiera. Si el analizador léxico existiera, pues yo ya no puedo hacer esto. Si el analizador léxico existiera, muchachos, yo tendría que hacer lo siguiente. Primero, ustedes crearon una categoría que se llamaba palabra reservada bucle o ciclo. No sé cómo lo habrán llamado, creo que es bucle o ciclo. Entonces aquí viene la palabra reservada ciclo. ¿Qué es esto que hay aquí? Esto que hay aquí se llama operado, esto se llama símbolo de abrir. Ustedes lo colocaron así, símbolo abrir, creo que así fue que lo nombramos. Entonces aquí viene palabra reservada ciclo, símbolo de abrir. ¿Qué es esto? Esto es un terminal o inicial, exacto. ¿Por qué? Porque el terminal es en punto y coma, pero los que tuvieron terminal o inicial, pues realmente estas categorías se llaman así, porque puede estar. Luego, ¿qué tengo? Tengo un símbolo de cerrar. Símbolo cerrar. Eso es lo que ustedes tenían en su analizador léxico, símbolo de cerrar. Luego, ¿qué tengo? Tengo un símbolo de abrir. Entonces, símbolo, hay mucha gente que hizo varios símbolos, hay otros que no. Ya ustedes verán, a veces en estos símbolos es mejor hacer más, porque mire que tengo dos símbolos de abrir. Símbolo de abrir. ¿Y qué tengo aquí? Un símbolo de cerrar. Símbolo cerrar. Bien, entonces yo aquí tengo esto, es con analizador léxico, lo voy a colocar aquí con analizador, es esto. Y aquí es sin analizador. ¿Por qué esto? Porque es que aquí, obligatoriamente en esta parte, entonces obligatoriamente en esta parte, cuando digo sin analizador, cuando yo tengo esto aquí, el analizador sintáctico debe dirigirse a mirar palabra y letra por letra para aceptar esta palabra. Entonces yo tengo que comparar la palabra que entró con esta palabra carácter por carácter. Luego lo que ustedes ya hicieron en el analizador léxico. Recuerdan que ustedes ya compararon carácter por carácter si era la palabra que ustedes habían indicado. Entonces pues no tiene sentido volverlo a hacer, porque si no les tocaría generar todo eso en un solo código y no tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo hacemos con analizador, lo que se hace simplemente es que el analizador retorna un token, ¿sí se acuerdan? Y el token tiene un tipo de categoría. Entonces, usted aquí simplemente viene y le pregunta a ese token. O sea, ya pasó el analizador léxico y usted le pregunta, venga, ¿eso que usted tiene ahí es una palabra reservada a ciclo? Sí. Ah, bueno, entonces continúe. Lo que sigue es un símbolo de abrir. Sí, usted sabe, o sea, el analizador sintáctico se va a comunicar con el analizador léxico. ¿Y qué le va a preguntar simplemente?
Ole, lo que viene ahí es una palabra reservada. Sí, yo soy una palabra. Ah, listo, continúe, token siguiente. Entonces él siempre ya no va a estar comparando carácter por carácter, sino token por token. Ustedes ya hicieron una lista de token. O sea, lo que da su analizador léxico de resultado es una lista de token. Y lo único que dice es qué es la palabra. Como él ya se encargó de evaluar las palabras a usted en el sintáctico, lo único que le interesa es saber, ¿palabra reservada ciclo? Sí. ¿Palabra símbolo de abrir? Sí. Gestión de variables. Pilas. Esto es sintáctico. Por lo tanto, el compilador suspende ahí y se va de inmediato a revisar qué es, que sería nuestra categoría número 10, qué es la gestión de variables. Entonces aquí dice dos puntos, se define cómo. Y entonces aquí ya empezamos. ¿Qué es una declaración? Pues que la declaración de variable puede ser una declaración o puede ser una declaración de variables, porque pueden ser muchas, o puede ser una inicialización. Entonces yo aquí tengo que pueden ser una inicialización de variables o que puede ser una declaración. Entonces él ya aquí viene y dice, bueno, ¿y qué es una declaración de variable? Y empiezo yo a definir de ahí para abajo. Luego pasó eso, luego dice, lo que sigue es un terminal, sí, yo soy un terminal, listo, condición, viene y hace condición. Luego dice, yo soy un terminal, sí, y así sucesivamente. Entonces, con esto tenemos una sentencia for sin analizador, cuando a él le toca ir letra por letra a comparar lo que es, y cuando tiene analizador. Nótese algo. Generalmente las categorías léxicas en un analizador sintáctico se ven de esta manera. Se ven como palabras, pero están juntas, tienen ciertas cosas porque ustedes lo definieron o lo definimos así, pero no tienen esto. Si una categoría, pilas con esto, ojo, si una categoría, usted le coloca esto, deja de ser categoría léxica y pasa a ser sintáctica. Y si es sintáctica, la tiene que definir. Entonces, en este caso no la vamos a definir, palabra reservada ciclo, porque eso ya está definido en el léxico. Pilas, cuando son categorías que llevan el mayor y el menor, son sintácticas. Cuando no las llevan, son léxicas. ¿Queda claro? ¿Qué puede pasar aquí? Que en algún momento yo me olvidé de algún símbolo, por algo, supongamos, ay, profe, yo no tengo este símbolo de abrir, yo solo hice uno y quiero hacer otro. Ah, pues en este caso a usted le tocaría entonces con el analizador sintáctico agregar esto. Entonces cuando usted hace esto, usted ya sabe que esto lo tiene que comparar en el sintáctico, porque es solo un carácter y a usted se le pudo haber olvidado. Mientras no se le olvide, no deberían de aparecer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque van a aparecer símbolos de abrir, van a aparecer terminales, todo esto son categorías de tokens que ya se aceptaron previamente en el analizador léxico. Con esto acabo la clase, les voy a mostrar, pues para la próxima clase continuamos con esto, pero algo aquí hay una sentencia mientras, miren acá, sentencia mientras, estos son simples, lo que yo expliqué, lo que acabo de explicar era lo más complicado. Aquí hay categorías muy simples, miren, una sentencia mientras, que es de lógica de programación, que va la palabra mientras, la condición, hacer, lista de sentencia y fin mientras, miren, tan sencillo. Y a partir de esta categoría podemos sacar cosas como mientras, ve, sea mayor que A, haga esto. Ya. O sea, son cosas simples. Yo expliqué lo más complicado de las categorías, que es la sentencia for. Esas generalmente es las más complicadas. Pero algo la sentencia sí, mírenlo acá. Sentencia sí. Si la condición, entonces, una lista de sentencias. Y observen. Observen esto. Esto es opcional. ¿Por qué? Porque el if tiene una parte que para algo el else puede que no aparezca y yo no la necesite. Entonces, puede que se aparezca. Entonces, si aparece, aparece si no y lista de sentencias. Pero si no aparece, eso se va completo y queda sí, entonces, fin sí. Y se acabó. Entonces, mire que todo esto se vuelve muy, muy intuitivo a cómo está. Hay una diferencia. Mire que ellos lo organizaron así bonito para que ustedes lo vieran. Pero realmente, ¿cómo lo entiende el computador? Simplemente lo entiende como una lista de cosas. Por eso, esas tabulaciones y esos espacios son estándares de calidad para su código. Pero si usted quiere programar todo en una línea de código derecha en Java, no hay problema. Pero algo en Python ustedes no podían hacer eso. Porque en Python, las tabulaciones sí son importantes. Pero algo en Java no. En Java todo hay terminal.
Entonces aquí no hay necesidad. Miren esta. Sentencia a hacer mientras. Esta es súper fácil. Hacer esto mientras la condición se cumple. ¿Vieron que es súper sencillo? Eso es todo, muchachos.